Qué bueno que sigues con nosotros aquí en esta serie de predicaciones que hemos titulado Familias Transformadas van a producir iglesias poderosas. Y prácticamente en esto lo que hemos estado viendo en las semanas pasadas, hemos dicho que la plenitud del Espíritu Santo no solamente es una experiencia mística en un sentido de subjetivo en la vida de un creyente, sino que es algo que debe de afectar nuestra vivencia práctica, nuestra vivencia diaria. Es más, es algo que debe de transformar nuestras relaciones. Por un lado, una relación que debemos de llevar con Dios, con el Señor mismo. Y por otro, una relación que llevamos con nuestros prójimos. Y los más cercanos, los más próximos que tenemos es nuestra familia. Así que la plenitud espiritual se va a manifestar, va a dar un efecto, un resultado de una profunda gratitud al Señor. Así que el texto que vamos a estar viendo está en Efesios 5:20, pero el título del sermón es este: familias agradecidas. Debemos de ser familias que den las gracias al Señor por todo. Así que Efesios 5:20 dice así: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, debemos de ser llenos del Espíritu Santo, y al ser llenos del Espíritu Santo debemos de estar dando gracias. La vez pasada hablábamos de que debemos de estar hablando entre vosotros y también debemos de estar cantando y alabando, pero ahora se nos dice que debemos de ser agradecidos y debemos de dar gracias. Así que primero vamos a una dinámica ahí desde tu casita donde estás. Y te voy a dar unos momentos en cuanto estemos compartiendo esto. Quiero que consideres, por favor, de una manera honesta delante de Dios, considera las bendiciones que tú estás disfrutando en este mismo momento. Considera de qué bendiciones que vienen de Dios estás disfrutando en este mismo momento. Considéralos, por favor. Muy bien. En el transcurso que voy a estar compartiendo esta introducción, quiero que estés considerando estas bendiciones de parte de Dios que vienen a tu vida. 3 actitudes, mi hermano y mi hermana, que son posibles acerca de la acción de gracias. Cuando hablamos de una acción de gracias, hablamos de ser agradecidos con Dios. Pero esto puede producir varias actitudes. Así que la primera, y hay muchas, pero solamente voy a decir 3. La primera es: la acción de gracias es algo innecesario. Hay personas, y sobre todo los incrédulos, los que no creen en el Señor, algunas personas no son agradecidas con Dios por la sencilla razón que consideran que todas las cosas que tienen las merecen. Ellos merecen tener todas esas cosas. Y un ejemplo muy bueno que nos da la Escritura está en Lucas capítulo 12, versículo 19, que dice así, 19 y 20. Dice: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Si recuerdas esta historia, es un hombre que, pues tiene muchas riquezas, pero este hombre pues dice, pues ya es suficiente, ahora voy a descansar, voy a la jubilación, voy a disfrutar todo, total, todo lo merezco. Una de las características más típicas del no creyente, y espero que sea solamente del no creyente, será vergonzoso que fuera de los creyentes, aunque no dudo que lo haya, es que recibiendo diariamente tantas bendiciones de Dios, tantas bendiciones de parte del Señor, nunca
le da gracias a Dios. Es más, ni siquiera ve estas bendiciones. Y si las ve, las va a atribuir a su propia iniciativa. Va a decir, yo merezco esto. Esta actitud de este necio que nos dice la parábola, que Jesús la cuenta, que después de haber recibido de Dios grandes bendiciones, grandes riquezas, él de una manera parafraseada dice, bueno, ahora a disfrutar lo que merezco, los bienes que yo he hecho, todo lo que yo tengo lo hice porque a mí me ha costado, yo no le debo nada a nadie, ni siquiera a Dios, yo he trabajado y por eso tengo lo que tengo y por eso yo lo merezco. Esa es una actitud. La evaluación de que da el Señor Jesús en esta parábola es, ese es un hombre necio. Y si un incrédulo recibe, fíjate bien este dato, si un incrédulo recibe de parte de Dios 100 bendiciones de parte de Dios y solo una prueba, lo único que va a mirar este incrédulo, lo único que va a observar es la prueba. Y él va a decir, va a protestar contra Dios, inclusive lo va a maldecir. Él puede pensar que Dios es cruel porque le ha mandado una prueba, pero ha recibido 100 bendiciones de parte de Dios, pero él solamente ve la prueba. Va a pensar que Dios es cruel, que Dios es arbitrario, que Dios es así, que Dios es asá, que Dios no puede existir. Porque si un Dios de amor existe, no le haría pasar por aquella prueba. No puede ver las 100 bendiciones que Dios le ha dado y solamente tiene ojos para ver la prueba y se vuelve en un incrédulo ingrato. El no sentir la necesidad de agradecer a Dios es mucho peor que la ingratitud. Es algo igual, equiparable a la incredulidad. Así que la primera actitud que se presentan en esta acción de gracias, que vamos a estar hablando de familias agradecidas, estamos hablando de ser agradecidos, estamos hablando que es el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, la primera actitud del no creyente es, bueno, dar gracias es algo innecesario. Pero la segunda, la acción de gracias con hipocresía. Esto lo hace la persona que sabe que Dios existe, pero que vive como si Dios no existiera. O sea, en su mente sabe que Dios existe, pero vive como si no existiera Dios. Y esto nos da un ejemplo Lucas también, y no sé si recuerdan aquel fariseo que oraba consigo mismo, el fariseo que se consideraba justo a sí mismo, y esto está en Lucas capítulo 18, versículo 11 y 22, o 11 y 12, lo voy a leer, fíjate bien. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, ahí está, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Porque un publicano estaba al lado también orando. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Aunque este fariseo pareciera que estaba orando, en realidad era un monólogo consigo mismo. Él oraba consigo mismo porque así lo dice la Escritura, oraba consigo mismo. Aunque él menciona el nombre de Dios, fue solo para llamar la atención del otro que estaba ahí, para mostrar la falsa piedad. En contraste, el otro publicano, Dios escuchó su oración y fue justificado, fue perdonado, porque dice en los versículos que siguen: el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hay acciones de gracias, mis hermanos, que son puro fingimiento y es un despliegue
de hipocresía solamente. Es de aquella persona que sabe que existe Dios, pero vive como si Dios no existiera. Pablo lo expresa en Romanos 1:21, lo expresa así. Y habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo está aquí demostrando que la impiedad, mi hermano, no solo consiste en darle la espalda a Dios. O sea, no solo consiste en eso, no darle lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas, sino que también consiste la impiedad en ser ingrato, tener un corazón ingrato. Yo considero, a base de la experiencia que uno ha tenido durante los años, una de las cosas que necesitamos ejercitar mucho es el dar gracias, la acción de gracias. Por naturaleza, tal parece que somos ingratos, no agradecemos nada. Y después, en Dios mediante, el siguiente domingo vamos a estar hablando ya con un énfasis, me imagino que en la familia. Ahorita solamente quiero tomar este tema de la acción de gracias, que debe haber familias agradecidas. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, uno de los resultados de la evidencia va a ser el agradecimiento. Pero vamos a la tercera actitud. Estamos hablando de actitudes acerca de la acción de gracias. Vamos a la tercera actitud. Y la tercera actitud es la acción de gracias genuina. Es la que proviene de una persona agradecida de verdad. O sea, es la que Dios desea, busca y exige. Y para eso también tenemos un ejemplo bíblico. No sé si recuerdas aquellos 10 leprosos quien Jesús sanó cuando iba camino a Jerusalén. Y el único que regresó fue uno, y no era un judío, era un samaritano. Fíjate lo que dice Lucas 17, versículo 17 al 19. Dice lo siguiente: respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Porque Jesús los había sanado. ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y este extranjero era el samaritano. Y él le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Dónde estaban los otros 9? Los otros 9 habían buscado el poder sanador de Jesús para su propio beneficio. En cambio, el samaritano lo buscó además para la gloria de Dios. Creo que esto nos trae una enseñanza muy práctica en medio de esta pandemia. Si tú estás enfermo en medio de esta pandemia y tú le pides al Señor, le ruegas al Señor que te sane, si Él te sana, si es su voluntad que Él te sane, la respuesta natural y que espera el Señor es que tú le des las gracias y que tu vida sea para la gloria de Dios. Y no que la sanidad sea solamente para tu propio beneficio y después te olvides de Dios y ni siquiera le des las gracias al Señor. Y pienses que fue el medicamento y pienses que fue tus buenas defensas y no sé qué más puedes pensar, ¿no? Pero independientemente de eso, mi hermano, un creyente genuino es aquel que busca darle las gracias a Dios y su vida la entrega para la gloria de Dios. Pero volvamos a Efesios 5:20, que es lo que estamos viendo. El Espíritu Santo, cuando nos llena, induce en nosotros una gratitud. Induce a que demos acciones de gracia. De hecho, esto es una marca, como lo he dicho, es una de las marcas fundamentales, una de las evidencias más claras que una persona tiene el toque de Dios.
Cuando una persona está tomada, llena del Espíritu Santo, es una persona agradecida, porque es el Espíritu Santo que mora en esa persona y esa gratitud es hacia el Señor. No nos debe de sorprender cuando el Espíritu Santo empieza a morar dentro de nosotros, que una de las primeras consecuencias que vamos a ver de esta morada es que despierta en nosotros una nueva apreciación de la misericordia de Dios. Empieza a ver el mundo diferente, empieza a ver los cielos diferente, empieza a ver la misericordia, empieza a ver, a observar, a reconocer la gracia de Dios, empieza a ver cada bendición que Dios da y reconoce que es sin merecerlo. No porque merece eso, sino que es por gracia. El creyente sabe que recibe constantemente las bendiciones de parte del Señor por pura gracia, por misericordia, porque Dios es bueno, como el salmo que leímos al principio. Ahora sí, volvemos a la pregunta que te hice o al reto, a la dinámica. ¿Cómo saliste en tu consideración de las bendiciones que tú estás disfrutando en este momento? ¿Cuáles son las bendiciones que tú estás disfrutando? ¿Cuáles son las bendiciones que vienen del Señor? ¿O solamente estás observando la prueba y no te das cuenta de las 100 bendiciones diarias que el Señor te da? Digo, eso debemos de analizarlo y de reflexionarlo. Pero te voy a ayudar un poquito para que juntos podamos considerar estas bendiciones que vienen de parte de Dios. Hay muchas, pero voy a tomar 5 nada más. Tu corazón late, ¿sí? Tus pulmones respiran. La sangre sigue circulando por tus venas. Y todo esto no es por ningún mérito tuyo o mérito mío. La vida es un don de Dios y Él nos las da. ¿Sí consideras eso? ¿Consideras que estás vivo? También tus ojos ven, mi amigo, mi hermano. Tus oídos escuchan. Bueno, algunos ya nos fallan un poquito, pero es por la edad. Supongo que en esta mañana tú almorzaste bien rico en tu casa. No sé qué almorzaste, pero lo que hayas almorzado yo creo que fue muy rico. Y considero que después de que veas esto en internet y en la televisión ahí en tu casa o en tu computadora, tú te vas a sentar otra vez y vas a comer otra vez porque te vas a levantar con hambre. Gracias a Dios tienes que comer. Gracias a Dios tienes donde vivir. Tienes que vestir. Si te das cuenta, si consideras esas bendiciones que tienes de parte de Dios, y vuelvo otra vez, no es porque lo merezcas o porque yo lo merezca, es por la gracia, la misericordia, la bondad de Dios. Nosotros aquí estamos transmitiendo, tenemos la libertad para poder predicar la palabra y queremos que el evangelio llegue a toda criatura. Queremos compartir este precioso evangelio. Y aunque no nos estamos reuniendo, Dios nos ha dado un edificio precioso, hermoso, en pleno centro histórico de la capital, que cuando termine esta pandemia y oramos que Dios haga un milagro, vamos a volver a usar este edificio para la gloria del Señor. Pero eso lo tenemos. Eso viene de Dios. Estamos rodeados también de nuestra familia. En esta pandemia nos ha unido como familia. En esta pandemia nos ha puesto a vivir todos juntos en la casa y no salir. Algunos seguramente será difícil. Y aunque a veces, mis hermanos, nuestra familia puede darnos algún disgusto, es hermoso estar rodeado de nuestra familia. Además de tener una familia, la familia que Dios te ha dado con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos, además tenemos una familia en Cristo. Hermanos y hermanas que interceden a Dios todos los días por cada uno de nosotros. Esta pandemia nos ha enseñado
a valorar a la iglesia, al pueblo de Dios, a los hermanos. Hay hermanos y hermanas que no hemos visto y los extrañamos. Y hay otros que veremos cuando vayamos con el Señor, porque ellos ya partieron con el Señor. Dios los llamó a su presencia. Así que mi hermano y mi hermana, qué hermoso es el amor de Cristo que nos une como un pueblo, que somos ovejas de su prado, como el salmo que leímos. Tenemos una salvación también. Y Cristo está presente en nuestra vida. Cristo está presente en tu casa por medio del Espíritu Santo. Y por último, he dicho muchas cosas, pero otra de las cosas, de las consideraciones que debemos de ver, de observar, ha sido elegido por Dios, redimido por Cristo, sellado por su Santo Espíritu. Eso lo ha dicho Efesios. Todo esto debe de expresar un gozo de parte hacia el Señor, un gozo de nuestra salvación, y en respuesta debemos de rendirle servicio, culto a Él. En el texto paralelo de Efesios, que está en Colosenses 3:17, dice lo siguiente, te lo voy a leer, es paralelo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Literalmente dice abundando con acciones de gracias o rebosando con acciones de gracias. Voy a resumir lo que he dicho hasta ahorita. La carta de los Efesios, mi hermano y mi hermana, es una exposición al principio de todas las bendiciones que hemos tenido por Cristo Jesús. Esas bendiciones recibidas. Y la verdadera respuesta a estas bendiciones deben de ser brotes de gratitud, brotes de alabanza al Señor, de gozo, de alegría. Cuando tú y yo nos damos cuenta de todo lo que tenemos en Cristo, nuestro corazón tendría que responder en los términos que Pablo lo dice en Efesios. Fíjate lo que dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El creyente sabe que recibe diariamente bendiciones de parte de Dios. ¿Te das cuenta? Tú sabes que recibes día con día bendiciones del Señor. Sí sabes. Si sabes y le das gracias al Señor por eso, hay un corazón que brota gratitud, que brota alabanza a Dios. También, no solamente sabes eso, sino sabes que estas bendiciones son dadas de una manera gratuita, gratis, por pura gracia, no por tu esfuerzo o mérito. No es porque llevas 40 años de cristiano en la iglesia, no es porque diste las bancas o no es porque tengas la banca que es tuya y que tú tienes no sé cuánto tiempo de membresía. No es por eso, no es por eso. La membresía tiene su lugar, el congregarnos tiene su lugar. Pero lo que está diciendo Pablo aquí en Efesios y el Espíritu Santo es todo lo que tenemos es por pura gracia, son bendiciones de Dios. Y la respuesta real a esto debe de ser gratitud, alabanza a nuestro Dios. También sabes que lejos de merecer estas bendiciones, somos todos totalmente indignos de ella. En realidad, el Señor nos debiera de acabar con un rayo, pero es su amor, su misericordia, su gracia que nos mantiene firmes, nos mantiene caminando con Él. Así que el creyente lleno del Espíritu Santo es sensibilizado por el mismo Espíritu Santo y en respuesta le ofrece alabanza
al Señor y agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo, a Dios mismo. Así que mi hermano y mi hermana hemos checado las 3 actitudes posibles acerca de estas acciones de gracias. Ya las hemos checado, hemos visto algunas, hicimos una dinámica donde tú vas a considerar eso. Y la idea aquí práctica es que tú consideres cómo está tu vida, consideres qué es lo que Dios te ha dado. Y entonces dé como resultado en tu vida alabanza. Pero no solamente nos dice eso el texto. ¿Cuándo debemos ser agradecidos? El texto añade otra cosa. El texto añade, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La plenitud espiritual nos lleva a dar gracias siempre. Y es la implicación de este texto, que aún en medio de lo malo, aún en medio de la adversidad, hemos de aprender a dar gracias siempre. Gracias por todo. Eso debemos aprenderlo. La acción de gracias, mi hermano y mi hermana, no se da por periodos, no se da de vez en cuando. La acción de gracias, como lo he dicho, debe de brotar de nosotros, no solamente en ciertos cultos. Vamos a tener un culto de acción de gracias. Entiendo perfectamente y está bien, pero las gracias deben de darse siempre. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, siempre dará gracias al Señor. En toda circunstancia, siempre dará gracias. En todo tiempo y por todo lo que recibimos de parte del Señor. No debe de haber mi hermano, ninguna circunstancia donde debe de mermar este espíritu de gratitud hacia el Señor. Y esto, mi hermano, es muy fácil decirlo desde enfrente de una cámara, pero es muy difícil vivirlo, porque estoy consciente de que muchos de nuestros hermanos, muchas de nuestras hermanas, están en diversas situaciones muy difíciles, económicas, de enfermedad, laborales, familiares. Pero la Escritura nos dice que la plenitud espiritual nos lleva a dar gracias por todas las cosas. Eso es lo que dice. ¿Cómo es posible dar gracias al Señor en medio de la aflicción? Y vamos a responder esta pregunta. Y la vamos a responder de una manera con dos respuestas que operan a nivel simultáneo. Y adelanto, uno es enfatizando la mente, lo que sabemos, y otra enfatizando la experiencia, lo que sentimos. Así que vamos a ver lo primero. Dar gracias por lo que sabemos a nivel de nuestra mente, O sea, nuestra mente, ¿qué sabes tú? De manera teórica. Así, si nosotros reconocemos esto bien con nuestra mente, y es la primera parte, lo otro es la experiencia, entonces nos va a resultar menos difícil dar gracias a Dios por todo, en todo y siempre. Pero necesitamos reconocer esto, necesitamos saber esto. A medida de que tú vas profundizando en la comprensión de los propósitos de Dios, que Dios tiene para tu vida, en esa medida en que tú entiendes el plan de Dios que tiene para tu vida, es así como podemos aprender a dar gracias a Dios aún en los momentos más difíciles, en los momentos más de adversidad. Podemos aprender, porque vamos reconociendo, vamos sabiendo quién es Dios. Y aclaro en medio de todo esto, porque hay situaciones bien difíciles que algunas personas pueden decir, bueno, tal parece que a ustedes les gusta el sufrimiento, pero no, el sufrimiento se sufre, es algo que se tiene que sufrir.
Y el creyente no disfruta del sufrimiento. A mí no me gusta sufrir. Sino que nosotros damos gracias por en medio de las circunstancias, no por la maldad, no porque somos masoquistas y queremos estar sufriendo, no, nada de eso. Es más, muchas veces hemos de reprender el mal. Sí, reprendemos el mal. Muchas veces lo evitamos, renunciamos al mal, intentamos remediar este mal, pero sí damos gracias. En estas circunstancias duras y difíciles es porque nosotros sabemos acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Su soberanía en nuestras vidas, su propósito en la salvación. Por eso nosotros nos gozamos, nos alegramos y le damos gracias porque sabemos que hay redención, que hay santificación. En medio de cualquier prueba, Dios va a estar trabajando en nuestras vidas. Así que, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que sabes tú? Primera de Pedro 1:18 nos dice algo. Lo leo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Qué sabemos? ¿Qué nos dice este texto? El principio fundamental, mi hermano, sobre lo que descansa nuestra salvación, nuestro llamado del Señor, es que Él nos rescató. En Él tenemos redención. Y esta redención no fue sencilla, le costó la sangre preciosa a Cristo Jesús y el sufrimiento de nuestro Señor. Pero sabemos que fuimos rescatados. Sabemos que somos libres en el Señor Jesucristo. Eso lo sabemos y eso nos debe de animar. Pero no solamente eso. Hay otro texto y creo que este es un texto muy popular y debemos de considerarlo también aquí. Romanos 8:28. Dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué nos dice este texto? Sabemos que Él nos puede rescatar en los momentos más desesperantes y traer un bien a nuestra vida espiritual. Y esto es a los que aman a Dios. Y amamos a Dios porque tenemos relación con Dios, porque nos comunicamos, porque somos ovejas de su prado. Y Él es el buen pastor. En medio de esos momentos oscuros, Él nos da vida. En medio de esos momentos oscuros, Él nos da el gozo, nos da alegría. Y el bien, cuando dice a los que dice todas las cosas les ayudan a bien, el bien debemos entenderlo, este término debemos entenderlo a la luz de los propósitos eternos de Dios. O sea, es bien para los propósitos eternos de Dios. Todas las cosas buenas y todas las cosas malas son motivos de bendición para aquellos que aman a Dios, porque Dios tiene propósitos para cada uno de ellos y nuestras vidas están escondidas en Él. El propósito supremo que Dios tiene es que seamos hechos como Cristo. Y lo dice el versículo siguiente: los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mi hermano y mi hermana, en Cristo tenemos redención. Él nos ha sellado con su Espíritu Santo. Pero también debemos de amarle. Y al amarle a Él, eso nos ayuda, nos da a entender que cuando tú y yo amamos al Señor, todas las cosas, buenas y malas, van a ayudar a los propósitos de Dios. Pero ¿qué más sabemos? Segunda de Corintios 5:1 dice lo siguiente Pablo: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna, no hecho de manos, eterna en los cielos.
Así que, mi hermano, sabemos también eso. También sabemos que tenemos una morada en el cielo, un edificio, una casa en el cielo. Y hay más cosas que sabemos y que la Escritura nos dice. Pero aquí quiero resumir este punto. Todo esto lo sabemos si es que hemos sido enseñados por la revelación de Dios, por la Biblia. Si tú no lees tu Biblia, si tú no estudias tu Biblia, si Dios no te habla a través de la Escritura, morando la palabra de Dios en abundancia en tu vida, tú no vas a saber nada de esto. Tú te vas a hundir, te vas a deprimir. Las cosas malas que nos pasan, Dios las usa para enseñarnos, para que Cristo sea formado en nuestras vidas, para corregirnos, para llamarnos muchas veces la atención, para llamarnos también a la comunión con Cristo. Necesitamos saber estas cosas, pero no solamente saber estas cosas. No solamente se trata de llenar nuestra mente de una manera teórica, eso es importante, pero lo otro, también debemos dar gracias por lo que experimentamos. Y esto habla de nuestra vida de manera vivencial a un nivel de lo que sentimos. O sea, ser agradecidos porque el Señor nos ha bendecido con un trabajo, o porque nos ha librado de una enfermedad, o porque alcanzamos una reconciliación, sobre todo en las familias con el cónyuge, que la esposa se enojó, que el esposo se enojó, que los hijos se enojaron y hay una reconciliación. Bueno, es fácil agradecer ahí. Agradecemos al Señor y es fácil, porque ya Dios ha respondido. Pero lo que nos dice el texto de Efesios y Colosenses también es de que debemos de ser agradecidos porque el Espíritu Santo mora en nosotros y somos llenos del Espíritu Santo, y al ser llenos del Espíritu Santo, entonces el resultado va a venir el agradecimiento. Es la persona que da gracias porque Dios da una bendición futura, pero también da gracias porque hay una victoria que Él promete. Agradecer, mi hermano y mi hermana, a Dios por una bendición que no llega, que todavía no llega, es más difícil que ser agradecidos por las bendiciones que ya tenemos. Eso en la práctica es así. Mi hermano, dar gracias por lo que experimentamos en nuestra vida de manera vivencial, a nivel de lo que sentimos, esto es la experiencia, porque en medio de esta situación difícil que pudiéramos estar pasando, de enfermedad, de familia, de trabajo, de cualquier cosa, en medio de esto, el Señor puede consolarnos, pero este consuelo es vivencial, se experimenta, no es en teoría. Las dos cosas deben de ir juntas, tanto la mente, la razón, como lo que sentimos, como nuestra experiencia. Porque el Espíritu Santo, mi hermano, no nos va a consolar en un vacío, en algo que no sabemos. El Espíritu Santo nos va a consolar con todo nuestro ser, en todo lo que somos y en todo lo que sabemos. O sea, no va a estar trabajando solamente en nuestra mente. También va a trabajar en nuestro corazón, en lo que sentimos, en lo que experimentamos. Tenemos una mente como creyentes, tenemos sentimientos también, tenemos actitudes también, tenemos respuestas también. Y el Espíritu Santo nos da consuelo tanto en nuestra mente, pero también nos da consuelo sabiendo y experimentando este consuelo. En otras palabras, saber a lo que dice el Señor, necesitamos hacer eso para poder dar gracias al Señor. Pero también necesitamos caminar vivencialmente en su presencia para poder dar gracias a Dios en todo, por todo y siempre. En la manera, mi hermano, que tú y yo vamos entendiendo con razonamiento, con la mente, los propósitos de Dios, es
como vamos a ser fortalecidos, como vamos a ser convencidos de una manera experiencial. Filipenses decía Pablo lo siguiente: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Fíjate bien, en todo y por todo estoy enseñado. Tú este texto sí lo conoces. Así que como para estar saciado, como para tener hambre, así como para tener abundancia y como para padecer necesidad. O sea que Pablo podía estar en un lado o en otro, pero él no solamente razonaba, él también vivía la experiencia del abrazo, de la compasión, de la misericordia de Dios en sus vidas, en su vida de él. Así que, mi hermano, estas dos cosas son bien importantes para que tú y yo podamos dar gracias a Dios en medio de una aflicción. Necesitamos saber quién es Dios, qué ha hecho el Señor y vivir, caminar con Él y vivir una vida de experiencia con el Señor. Son muy importantes en la vida. Podemos, con esto en mente, podemos dar gracias a Dios por todo, dar gracias a Dios en todo y dar gracias a Dios siempre. Es necesario saber esto. Pablo le decía a los colosenses que la palabra de Dios more en abundancia, porque la palabra de Dios debe de llenarnos, pero también el Espíritu Santo debe de estar trabajando y trabaja en nuestros sentimientos, en lo que sentimos. Para fines de aplicación y para poder explicar un poquito más esto, porque a lo mejor ya con todo lo que he dicho los enredé un poquito, pero muchas veces entre los creyentes hay un divorcio entre lo que hay en la cabeza, en la mente, y entre lo que experimentamos o lo que vivimos como creyentes al día a día. O sea, una cosa es tener cosas en la cabeza y otra cosa es vivir eso que sabemos. Y sobre todo cuando llega la aflicción. Porque siempre esas cosas, cuando llegan de repente, y Santiago dice diversas pruebas, sí necesitamos tener esas dos alas de un avión, ¿sí? La razón y la experiencia con el Espíritu Santo, caminar con el Espíritu Santo, caminar en nuestro peregrinar, que el Espíritu Santo esté trabajando en nuestras vidas, no solamente tener en la cabeza. Y voy a ilustrarlo con un ejemplo. Imagínate dos creyentes en medio de esta pandemia que les toca vivir la misma experiencia amarga, la misma. Los dos son creyentes, pero uno, el primero, lo encontramos quejoso, resentido, amargado, deprimido, abrumado de dudas. ¿Sí conoces personas así? Bueno, si no conoces, a lo mejor es cuestión de mirarnos al espejo. Pero una persona así, con actitudes duras contra otras personas, intentando acusar a los demás. Es creyente, aclaro, es creyente. Sabe de las cosas del Señor, pero intenta acusar a los demás. Tiene un espíritu criticón. Y tengo en mi mente varios ejemplos, pero no quiero desviarme. Tiene un espíritu amargado y tiene bastantes argumentos que justifican esas actitudes. Quiero decirte que un espíritu así, quejoso, amargado, resentido, deprimido, abrumado, es un espíritu incompatible con la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. No cabe, no existe, no hay tal cosa. O tienes el Espíritu Santo que te da alegría, gozo, canto, música y agradecimiento,
o no lo tienes. Pero ya vamos al segundo hermano que vive la misma experiencia que el otro, pero lo encontramos radiante. Lo encontramos con una paz y con un gozo que alguien dice, oye, ¿cómo explicamos esto? Él tendría que estar llorando, deprimido. Sin embargo, este hermano rebosa el gozo de su salvación y en medio de la aflicción alaba a Dios y habla positivamente de las personas y de sus experiencias con Dios y con las personas. ¿Por qué son tan diferentes estos dos creyentes? ¿Has visto estas dos clases de creyentes en tu vida? ¿Has visto alguno de ellos? ¿Por qué? Bueno, puede ser, siendo un poquito no negativo, puede ser que el creyente amargado no se ha dedicado a examinar la Escritura, las bellas palabras que hay en la Biblia. No ha tenido tiempo para leer su Biblia, no ha tenido tiempo para ver las historias del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, no ha tenido tiempo para ver cómo respondió Abraham, para ver cómo vivió José, no tiene tiempo para ver quién era Gedeón, no hay tiempo para eso. A lo mejor por eso él no sabe cómo actuar, no entiende lo que le está pasando, no se explica cómo, si él cuando recibió a Cristo dijo que todo iba a ir bien y resulta que ahora hay pruebas, hay tribulación. Y esto es porque no ha leído la Escritura. Pero también puede ser que la otra motivo puede ser que en su caminar con el Señor, que cada uno debe de tener, le falta a él la auténtica experiencia de una relación con Dios. Y ahí es donde dice nuestro texto de Efesios 5:20 que estamos viendo, ahí es nuestra relación con Dios. Llenos del Espíritu Santo produce agradecimiento. Si no estás lleno del Espíritu Santo, no va a producir agradecimiento. Tú y yo necesitamos saber lo que dice la Escritura, pero también necesitamos caminar con Dios. Como dice la Escritura, caminó Enoc con Dios, caminar con Él. Como decía el profeta Eliseo, en cuya presencia del Dios vivo estoy. Porque él sabía, él se relacionaba con Dios. Así el creyente, cuando sabe lo que dice el Señor, pero aparte de saber, camina con su Señor, entonces es un creyente que puede dar gracias a Dios por todo, en todo y siempre. Vamos a concluir. Al estar compartiendo esto, quiero decirte que alguien que no tenga morando el Espíritu Santo en sus vidas, esta realidad es imposible. Esto no lo puede experimentar ningún inconverso. Puede parecer que está bien feliz en una circunstancia, pero es porque es dejado, porque es negligente, no porque sea sabio, ni porque lea la Biblia. Así que debe de convertirse al Señor. Debe dejarle de dar la espalda al Señor, abrazar este precioso evangelio, saber lo que dice Dios, caminar con Dios. Así que yo te invito, si tú no has abrazado este evangelio, no has tomado la decisión de seguir a Cristo, viendo todas las bendiciones que Dios da a todos, Él llueve sobre justos, injustos, sale el sol sobre injustos, sobre justos, injustos. Cada día hay bendiciones. Si tú te conviertes al Señor Jesucristo, si entregas tu vida a Él, tú vas a poder observar y entender cada bendición. Pero tienes que saber quién es Dios. Tienes que, en tu mente, en tu razonamiento, y para eso tenemos la Escritura. Pero también debes de aprender a caminar con el Señor.
Segunda conclusión. Dios nos ofrece la posibilidad de seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Y ya lo explicamos la vez pasada. Dios nos exige una plenitud espiritual. Y de nosotros depende, porque entonces no estaría el mandato. Esto va a traer como consecuencia la gratitud a Dios por todo. Si tú y yo no hemos aprendido a dar gracias a Dios por todo, en todo y siempre, debemos de volver al problema, a la raíz del problema. ¿Dónde está el problema? El problema es de que no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Muchas veces vivimos amargados por el hermano sutano, por la hermana perengana, por mi papá, por mi mamá, por mis hermanos, por alguna situación en casa que nos abruma, porque tenemos una enfermedad que no es controlada, que no hemos sanado. Y según nuestro texto, ahí no está el problema. No le eches la culpa a la familia, no le eches la culpa a la enfermedad, no le eches la culpa a la circunstancia. Según nuestro texto, el problema está en mi relación con el Señor y en la llenura de su Espíritu Santo. Tercera conclusión. Experimentemos en nuestra vida vivencial, a nivel de lo que sentimos, por esta influencia del Espíritu Santo. Es bueno razonar, pero también necesitamos sentir, porque Cristo puede consolarnos en medio de cualquier circunstancia. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es capaz de sostenernos y hacernos rebosar de gozo y de agradecimiento en medio de cualquier situación, en medio de cualquier tribulación, en medio de nuestras familias, en medio de esos problemas tan dolorosos. Cristo puede hacer la diferencia y puede transformarnos. El principio bíblico se experimenta, no solamente se sabe. Y me imagino que más de uno de los que están escuchando este mensaje pudieran dar testimonios cómo Dios los ha sostenido, cómo el Señor les ha dado la paz y el gozo en medio de las tribulaciones, de las pruebas que han pasado a lo largo de este peregrinar como creyentes. Y estas cosas se viven, son ciertas, no son teorías, no solamente son teorías de que el Señor provee para nosotros, de que el Señor nos sostiene, es algo que se vive. En la medida que tú y yo andamos con el Señor y que permitimos que Él nos llene y nos transforme, en esa medida vamos a tener una vida plena. Y la vida cristiana así vale la pena vivirla. Pero aclaro, si tú y yo no vivimos la vida así, vivimos amargados, vivimos quejosos, echándole la culpa a los demás, echándole la culpa a la iglesia, echándole la culpa a la familia, echándole la culpa a la denominación, echándole la culpa a Dios, a todo mundo. Si no es así, si tú vives así, mejor dicho, tu vida cristiana será una frustración tras frustración. Y eso en realidad es algo que no debe de suceder. Porque la Biblia nos dice, sed llenos del Espíritu Santo, con el propósito de que en todo, por todo y siempre podamos dar gracias a Dios. Tenemos, mis hermanos, un Dios que es un Dios de poder. Y lo que he estado hablando, estamos diciendo que Dios puede transformar nuestras vidas personales para poder llegar a ser lo que el Señor quiere y para que de esta manera nuestras familias sean transformadas para el uso de los propósitos de Dios. Esta transformación tiene una característica del agradecimiento. Así que seamos agradecidos. Oremos a Dios y démosle gracias a nuestro Padre. Dios, hemos aprendido, tu palabra es preciosa, tu palabra nos corrige, nos ayuda y reconocemos
y aprendimos, Padre, que el Espíritu Santo nos puede llenar. Y el Espíritu Santo da resultados en nuestra vida práctica, cotidiana, vivencial. Y una de las cosas que da de cambio en nuestra vida es que somos personas agradecidas contigo. Te damos las gracias por todo, en todo y siempre. Esa debe de ser la característica de un creyente. En medio de esta pandemia, en medio de nuestras familias, en medio de nuestras situaciones laborales, nuestras escaseces, Padre, que podamos tener un contentamiento, Señor, esperar en ti y saber que tú tienes cuidado de nosotros, pero reconocer que también tú tienes propósitos y en medio de la aflicción podamos ver tus propósitos y nos ayude a bien, porque tú buscas santificarnos, tú buscas transformarnos. Ayúdanos a entender bien lo que tu palabra dice y ayúdanos a vivir tu palabra al día, de día en día, Padre. Bendice a mis hermanos, guárdalos, que tu iglesia crezca y que se convierta en familias que son agradecidas, que dan las gracias. Padre, perdónanos si hemos sido ingratos. Perdónanos si no hemos tenido la actitud adecuada o si solo te damos gracias cuando todo va bien. Perdónanos si no podemos observar las bendiciones que tú derramas día a día y solo miramos la prueba. Ayúdanos a tener una vista panorámica de todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.